ECA, que le hemos titulado La normalización contable en España, historia de 4 décadas y visión de futuro. La vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre la historia de ECA, su pasado, presente y lo que está por venir. En 1979 se constituye la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. A lo largo de todos estos años, 40, de intensa actividad ininterrumpida, se han ido forjando sus señas de identidad, expresión fidedigna de su historia, de pasado, pero también de su presente y con toda seguridad de su futuro. No lucrativa, profesional, científica, innovadora, internacional, colaborativa, multidisciplinar, social, digital, decana y, en definitiva, líder de un sector, el de la contabilidad y administración de empresas, de creciente relevancia económica y social. A continuación, como introducción de la mesa conmemorativa de este 40 aniversario de AECA, en la que intervienen prestigiosos profesionales representantes de distintas instituciones públicas y privadas, protagonistas de la historia de la asociación, proyectamos el vídeo La historia de AECA, pasado, presente y lo que está por venir. Son 3 minutos de vídeo y luego daremos la palabra al presidente de AECA para que dé inicio a la mesa. Entonces hay que apagar las luces, dar a un botón. La jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros, un año y otro año. Cuantitativo, de ver qué cuestión significativa o no, pues después de una ronda. Promuevo agradecimientos a todos ustedes por asistir a la webinar. ¿Cuál es el perfil del experto contable de AECA? Les agradezco su presencia en este magnífico anfiteatro. Muchas gracias. Y tiene la palabra el presidente de AECA, Leandro Cangiano, para la presentación y la moderación de la mesa. Muchas gracias, buenos días de nuevo a todos.
Bien, yo quería comenzar haciendo un planteamiento austero de intervención. Ya se lo he hecho en privado a los miembros de la mesa, pero insisto y trataré de aplicarme en la medida que propongo, y es que, digamos, nos ciñamos cada uno a un uso de la palabra en torno a 10 minutos, porque si no vamos a llegar tarde a comer. Ya sé que esto no es Bilbao, como la anécdota que yo contaba antes, pero también a todos nos gusta, sea en Bilbao, en Madrid o en Málaga, pues comer a la hora prevista. Bueno, debo decir que a mí me han puesto fácil la intervención, porque, digamos, con el vídeo está dicho prácticamente todo lo que yo debería decir como presidente de AECA. Quizá, puedo añadir alguna cosa breve, digamos, que justifique mi presencia, digamos, en esta mesa. La historia de AECA casi se mimetiza con la historia de la normalización contable. De hecho, pues quiero comenzar haciendo un agradecimiento a todos los ponentes que figuran en la mesa, en la mesa virtual esta que disfrutamos, por su participación, ¿no? Por la aportación que van a hacer cada uno desde su punto de vista profesional e institucional. Esta mañana hacía un recuerdo a los fundadores de AECA, pero ahora me van a permitir que añada el nombre de una persona que no mencioné antes, que es la de Carlos Cubillo, que fue presidente del Instituto de Planificación Contable antes del nacimiento de AECA y del ICAC actual, y que el desarrollo del Plan General de Contabilidad comenzó en torno a su persona. Esa, entre otras razones, y su gran humanidad y competencia profesional llevó a la asociación a crear una cátedra que lleva su nombre, la Cátedra de Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, y que en la actualidad pues cuenta con 2 titulares, uno en España y otro en América Latina. En este momento particular es un profesor de la Universidad ORT de Uruguay y el de la española de la Universidad Jaime I. No es permanente para toda la vida, sino que la cátedra tiene una duración y cuando acaba, pues acaba, se vuelve a convocar y luego pues sucesivamente pues pueden ser otros los que disfruten de los beneficios y aporten sus conocimientos y sus desarrollos profesionales. Me van a permitir que recuerde que con ocasión del 30 aniversario fuimos recibidos por Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, hoy Rey de España. Y allí, sintetizando pues, las palabras que tenía que decir, resumía la tarea de AECA de la manera siguiente. 3.000 socios, 10 comisiones de estudio, diversos comités y grupos de trabajo, un importante fondo editorial que incluye 8 revistas periódicas, más de un centenar de documentos, otras tantas monografías y estudios, 28 entre congresos y encuentros, numerosas jornadas y reuniones profesionales y científicas, premios, becas, ayudas, una cátedra y una AECA virtual que prueba la profunda inversión de nuestra asociación en la sociedad y en la economía de la información y comunicación. Bien, ya no estamos en el 30, sino en el 40, pero puedo decirles, seguimos con los congresos, siendo una buena prueba de ello, y teniendo ya previsto que el siguiente será en Toledo. Seguimos con nuestros encuentros, lo decía esta mañana, estando previsto, digamos, el próximo que se celebrará en Guarda y el siguiente en Oporto. Seguimos con todas nuestras jornadas de diversa naturaleza, de derecho contable y de valoración de empresas, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos 10 años que han transcurrido, inclusive hemos incrementado las actividades de distinta naturaleza. También durante este periodo se ha creado la figura, por parte de AECA, la figura del experto contable acreditado, a partir del año 2013, que es un colectivo, tratamos de identificar un colectivo de profesionales altamente cualificados, y todos aquellos que cuentan con la experiencia suficiente, es fácil accediendo a una plataforma que AECA tiene para ello, pues presentar, fácil, toma un tiempo, vamos a decir, introducir tus datos, experiencia, etcétera, etcétera, e incorporarte a este colectivo, en el que no solamente,
digamos, están las personas como individuos, sino también entidades profesionales cuando tienen un número de personas suficientemente acreditadas. Permítanme que cite algunas de estas, más que el de alguna persona, y entidades como son USADI, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, BBVA, Santander, GESDocument, Abanca y alguna otra que a lo mejor me he dejado en el tintero y que pido disculpas por ello. Quiero decir que este camino, en definitiva, lo que hace es pues, aproximarnos un poco a lo que países vecinos, como puede ser Francia o Portugal, pues ya tienen reconocido formalmente la Orden de Expert Contable y la Orden de Contabilistas Certificados en uno y otro país. Aparte de eso, AECA ha creado, como habrán visto muy rápidamente en el vídeo, dentro de este proceso, pues la creación de 2 diplomas dirigidos a personas que todavía no tienen, no ha pasado el tiempo necesario para adquirir esa condición de experto, pero sin embargo pueden tener estudios y conocimientos suficientes como para acreditarse, digamos, en uno de estos diplomas o tener un recorrido intermedio para tener otro diploma más avanzado. Las comisiones de estudio, que han visto que son muchas, pues vienen trabajando desde los años en que fueron creadas. Yo me incorporé desde el principio a la de Principios Contables, fui su presidente durante unos años, y en la actualidad pues lo es Enrique Ortega, que ha superado con mucho las tareas que en su momento pues se pudieron desarrollar cuando yo estaba. Y entonces, pues quizá los más cercanos hayan tenido oportunidad de consultar esos documentos elaborados, dirigidos a los profesionales, bastante detallados sobre todas y cada una de las partidas del balance, activos, pasivos y de las cuentas de ingresos y gastos. Pero, digamos, combinando, atendiendo a lo que nos era demandado, pues hemos tratado de emitir adicionalmente a los documentos otras opiniones que versan sobre temas puntuales y precisos y que pueden ser resueltos de una manera más rápida por el consenso, vamos, utilizando el sistema de consenso por parte de la Comisión, y que tratan pues, de temas tales como las aportaciones de capital realizadas a las compañías de negocios, el reconocimiento de las diferencias de cambio como activos, la utilización de una moneda funcional distinta del euro, el cálculo del EBITDA, que incluye inclusive un mecanismo, una hoja de cálculo. Gracias, Manuel, también por tu colaboración, seguro que hablas de ello con más conocimiento que yo. En fin, y otras sobre temas. Es decir, lo que se trata es de dar opinión sobre temas que preocupan, pero sin que se demore en exceso el tiempo correspondiente, como venía ocurriendo con los documentos. Esa idea que nació en esta comisión pues ha sido también utilizada por otras, como la de organización y sistemas, sector público, etcétera, etcétera. Por último, 2 palabras también con respecto a algo desarrollado con mayor intensidad en estos años y ha sido la formación especializada, que se hace, como ha quedado constancia en el vídeo, por vía presencial o también online. Y digamos que esa formación pues, va dirigida sobre todo a hablar de temas muy específicos y profesionales. Quizá más que referirme a ninguno de ellos, pues quiero agradecer la confianza que han prestado a AECA a algunas importantes instituciones para confiarnos una buena parte de su personal para que haga los cursos correspondientes al desarrollo de su actividad profesional. Y, por ejemplo, como le tengo muy cerca, pues es el Banco de España, o también creo recordar, hemos hablado también de este tema con el ICAC, y entre los bancos, pues aparte de Bankinter, tenemos también Santander, etcétera. Es decir, que hemos logrado, pues, esa confianza que una asociación de utilidad pública pues puede concitar. Es decir, en definitiva, no se trata solo de conocimiento profesional, sino de enmarcarlo en un contexto que, al margen, digamos, de lo que podía ser el desarrollo de una actividad de negocio. Bien,
mis últimas palabras quiero que vayan dirigidas pues, a expresar un reconocimiento a todos los miembros de la Junta Directiva de AECA, a todos los que colaboran en las comisiones de estudio, tanto a los socios que son ponentes como a los otros que participan y por supuesto, a quienes se ocupan todos los días de las tareas de AECA, la gerencia, y que aquí tenemos al director gerente en primer lugar, y a toda la plantilla que uno a veces se pregunta que como, digamos, alguien me dice, oye, ¿qué cantidad de actividades hacéis? Bueno, pues es que la gente pues va allí a trabajar, no a pasar el rato. Así que, y otros muchos, pues trabajamos como podemos desde nuestros respectivos ámbitos. Solo me queda por pedir que AECA tenga otros 40 años. No digo que espero yo estar presente en ellos, porque eso sería, digamos, retar a la fortuna, pero sí que estoy convencido de que la asociación podrá celebrarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, lo primero, como no, es felicitar por su 40 aniversario, ¿no? Eso dice mucho también de toda la trayectoria desarrollada y toda la experiencia acumulada que, bueno, pues en un congreso como hoy, pues también se pone en manifiesto, ¿no? De hecho, bueno, pues la verdad es que viene muy a pego también con el propio título de la mesa que hoy vamos a de la que hoy vamos a compartir, ¿no? Me habían dicho que hablara de 10 minutos, ¿no? Bueno, también mi agradecimiento, por supuesto, al comité organizador, al comité científico también, y bueno, para mí, como representante del Instituto Contabilidad y Teoría de Cuentas, pues siempre es un placer y además lo digo, una obligación participar en estas actividades de formación, de punto de encuentro, de enriquecimiento, porque créanse o no, de verdad que cada vez que acudimos cualquiera de nosotros a estos eventos, siempre nos llevamos, no tareas, nos llevamos ideas y reflexiones, oye, que luego algunas veces, bueno, desde luego que las tomamos en cuenta en el desarrollo normativo, ¿no? Bueno, por ir un poco al hablar de lo que vinimos de los 40 años hacia ahora, ¿no? Y hacia el futuro. Voy a tratar de ser sintético y además porque noto ya las miradas de todos los demás y voy a tratar de cuadrarme en el tiempo, ¿no? Cierto es que, bueno, justamente con lo que también se ha dicho en la conferencia inaugural, ¿no? Hemos en estos últimos años, en estas 4 décadas, avanzado la sociedad hacia un entorno desde luego mucho más global, mucho más internacional, y eso evidentemente pues, ha tenido un reflejo en la normalización, ¿no? Donde hemos pasado también a mayores grados, a mayores cuotas de armonización, de homogeneización de la normativa que disciplina pues, la formulación de las cuentas anuales o la verificación de las cuentas, ¿no? Incluso, bueno, pues evidentemente hay una mayor cultura financiera y eso pues ha ido permitiendo que contemos con una información que sea, bueno, más fundada, más razonada y que permita mejorar la toma de decisiones, ¿no? Cierto es que si miramos hacia atrás, veamos un plan del 73, normas mínimas del Código de Comercio, incluso de consolidación, no había la auditoría de cuentas tal como la conocíamos y, bueno, desde entonces pues se ha producido, digamos, un avance pues en donde lo que ha ganado la información es sobre todo en 3 atributos: calidad, relevancia y comparabilidad, ¿no? Un hito importante, de luego, fue la incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, ¿no? En esa incorporación del acervo comunitario a nuestro derecho, bueno, pues datan ya o son consecuencia o fueron fruto pues estas leyes de la época del 88, ¿no? La Ley de Auditoría de Cuentas, pero sobre todo el Código de Comercio, el texto refundido de capital y demás desarrollos reglamentarios, ¿no? En materia de contabilidad, pues un hito importante fue ya la publicidad de la información económica financiera, de las cuentas anuales, la obligación de llevanza de contabilidad. En la auditoría de cuentas también en aquel momento que no había auditoría tal como la conocíamos, pasó de ser una actividad regulada, autorregulada a una actividad regulada, bueno, con la idea, digamos, de dar las garantías, los requisitos necesarios para que esa actividad fuera aceptada con plena confianza y que, bueno, pudiera contribuir a ese papel de dar fiabilidad a esa información que se auditaba, ¿no?
Como decía, bueno, hemos recorrido un periodo donde, bueno, pues hemos visto que de una información prácticamente opaca o inexistente, pues ha pasado a una información que ha ganado en calidad, que se ha publicado de forma recurrente, fiable, comparable, ¿no? Y me atrevería, digamos, a apuntar, por no ser ambicioso, bueno, pues 3 momentos que creo que debemos tener siempre presentes, sobre todo en el enfoque actual de regulación y normalización. El primero de ellos, y sin olvidar, el hito que supuso la ley del 95 de impuestos sobre sociedades, ¿no? Donde marcó o fijó la magnitud contable como base para fijar la cifra de impuestos sobre sociedades, la cifra a pagar, ¿no? Bueno, pues el primero de ellos, evidentemente, la estrategia contable europea marcada, ¿no? Aquel reglamento del año 2002, donde obligaba a grupos cotizados a formular cuentas con arreglo a NIF, ¿no? Eso había un debate muy intenso, a través incluso de una comisión de expertos, creada por una orden ministerial, donde resultó, bueno, pues el famoso libro blanco de contabilidad y las líneas básicas de la reforma a afrontar, ¿no? Y a raíz de aquella propuesta, bueno, se inició un proceso de convergencia, porque frente a la opción que daba la Unión Europea a los Estados miembros de obligar o de permitir formular sus cuentas con arreglo a las normas internacionales de información financiera, bueno, pues la opción que fue lo que se recomendó, y así luego se incorporó en la ley 16/7, fue precisamente que las cuentas anuales individuales siguieran siendo aplicables o formuladas con arreglo a normativa local, ¿no? Con arreglo, bueno, evidentemente adecuadamente reformada, decía, para lograr convergencia, homogeneización con las normas internacionales, ¿no? Y ahí se inició un proceso muy relevante, no de adopción, sino de adaptación, previo análisis crítico de todo ese conjunto de normativas, en aquellas cuestiones que se consideran sustanciales, sin perjuicio de restricciones que venían incorporadas en la directiva y teniendo en cuenta también la realidad de las empresas que aplican el plan general contable, ¿no? Esto que se puede decir en 10-20 segundos, pues evidentemente fue fruto de un intenso debate, donde las posturas no eran todo pacíficas y al final incluso, bueno, pues como llegó a decir el Consejo de Estado cuando tuvo la oportunidad de modificar, de pronunciarse sobre el proyecto del PGC del año 2007, bueno, pues que ese mandato del legislador no significaba asumir íntegramente las cuentas anuales o el marco internacional, ¿no? Sino que había que analizar, ¿no?, los costes y esas implicaciones de esa nueva norma, ¿no? Bueno, pues digamos, supuso, bueno, fue un hito importante en nuestra regulación, con un desarrollo posterior de PGC y de resoluciones de ICAC y una intensa labor administrativa, ¿no? Consultiva, ¿no? Porque ahora ya lo tenemos todo muy interiorizado, pero se incorporaron conceptos o principios que eran un tanto ajenos o distantes de nuestra tradición contable española, ¿no? Ahí, el año pasado también, o sea, por hacer, y no me gusta hablar de aniversarios cuando hablamos de crisis, pero el año pasado precisamente, bueno, pues se conmemoró, entre comillas, y disculparme la expresión, bueno, pues los 10 años de la caída de Lehman Brothers, ¿no? Donde con perspectiva ya uno puede ir viendo hacia atrás, bueno, si se puede decir, bueno, tomar lecciones de la crisis vivida, ¿no? No es el momento para esto, pero sí por lo menos para hacer una fotografía o resumir qué es lo que tenemos después de esta crisis. Una crisis que nos ha reducido en términos económicos, el crecimiento, empleo y tal, pero también tuvo un coste muy importante en la confianza en la información económica financiera. A raíz de eso lo que tenemos ahora unas mayores o unas distintas necesidades de información. Y digo distintas porque por una parte tenemos una menor exigencia de información para las entidades que se califican como pequeñas, ¿no? A raíz, además, como consecuencia de una transposición de una directiva, una normativa europea. Y luego, por supuesto, bueno, pues una mayor necesidad de información para las entidades o corporaciones más grandes, ¿no? A la que añadiría también que no se puede desconocer y que también en la conferencia inaugural se ha extendido sobre estos temas, ¿no? La necesidad de reportar información sobre cuestiones que no son de naturaleza financiera, ¿no? Hay un consenso generalizado donde, bueno, pues los grupos de interés están más interesados en determinadas cuestiones que afectan a la gestión de la sociedad en su papel de cómo resolver determinados problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, ¿no? O
se hablaba antes del cambio climático, la justicia social, la ética de los negocios también, el derecho de los trabajadores, de los consumidores. Bueno, pues también hay un interés que suscita, digamos, cómo las empresas van a contribuir a resolver este problema, ¿no? Y a eso, en muy breve referencia, bueno, pues se ha dado respuesta normativa, ¿no? En el ámbito, ya antes de que la normativa europea impusiera esta obligación a determinadas empresas, bueno, ya las empresas iban respondiendo a esas necesidades de forma voluntaria. Ya tenemos la normativa europea, ¿no? Donde ya nos exige, desde hace ya 2 años, a determinadas empresas, se han incorporado aquí en 2 fases, digamos, la transposición se incorpora en 2 fases, bueno, pues se obliga a determinadas empresas grandes reportar, informar sobre esas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con el personal, sociales, con la lucha contra la corrupción, el soborno, con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Determinadas cuestiones que bueno, tienen como finalidad bueno, pues identificar esos riesgos que pueden afectar a la sostenibilidad, ¿no? Hablando de cómo evoluciona y cómo debe ir la información, pues precisamente el año pasado también William Nordhaus fue galardonado con el Premio Nobel de Economía, ¿no? Y es el padre, o podríamos decir que una de las personas que acuñó el concepto de economía sostenible, ¿no? Integrando en su modelo de crecimiento económico pues el clima, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues en esa idea también pues, de ir reportando información, pues también tenemos que ir viendo esa idea de información no financiera que ha venido para quedarse. También genera un debate importante en cuanto a la forma de reportar las empresas o de regular la normativa que debe informarse, ¿no? Y en este escenario también es donde nos movemos, bueno, pues la necesidad igual de integrar toda esa información. Hay un debate ahí generalizado de cómo intercalarla, ¿no? Bueno, pues en eso, esa información, digamos, ha llegado, como decía, para quedarse, y eso también debemos tener en cuenta, ¿no? En cuanto hacia el futuro, yo creo que ha habido muchas ideas que se han dado ya también en la conferencia anterior, ¿no? Pero desde luego que también la normativa tendrá que estar, y hay mucho debate, por ejemplo, ahora por el tema de las criptomonedas, pero la normativa tendrá que tener presente también, bueno, pues el carácter disruptivo de la tecnología, ¿no? O del desafío tecnológico, ¿no? La evolución cambiante y cada vez más dinámica y más global de la sociedad en general, ¿no? Eso incluso el propio órgano emisor de las normas de información financiera lo pone también como prioridad en su estrategia, ¿no? Y nosotros como reguladores, pues eso significa que pues eso nosotros como reguladores pues también tendremos que estar bueno, pues teniendo en cuenta toda esa serie de factores, ¿no? Principalmente, bueno, pues si podemos hablar de un proceso o de una estrategia de corporación o de instituto regulador, pues sí que la idea la resumiría en 2, ¿no? Una primera es seguir avanzando en un marco normativo que, de acuerdo con los principios de simplificación, adecuación y proporcionalidad a la realidad, a las operaciones que aplica el Plan General Contable, que como sabéis no es todo el sector financiero, no acuña al sector financiero, y luego otra muy importante, la de implicarnos más activamente en el proceso de normalización internacional, ¿no? Y de ahí, bueno, desde hace 2-3 años, además, no le gusta que le citen, pero estaba Enrique Ortega, quien de forma voluntaria, y vale mi agradecimiento para ello, pues permitió, digamos, darnos voz en el EFRAC, órgano, digamos, de asesoramiento técnico de la Comisión Europea para adoptar las normas internacionales de información financiera. Bueno, también en ese punto, una línea estratégica nuestra es precisamente tratar de ser más intenso, más activo en esa regulación, que luego, más tarde o más temprano, va a tener una influencia muy directa en España. Con esto quiero acabar y debo acabar. Muchísimas gracias por vuestra atención y yo estoy a vuestra disposición. Bueno, buenos días a todos. Feliz cumpleaños. Lo primero es pues felicitarles a todos ustedes por este aniversario y especialmente también al comité organizador, porque la verdad es que es perfecto, está todo al milímetro. Enhorabuena por la organización. Y luego pues agradecer en la persona del presidente de AECA, a Leandro, el que me hayan
invitado a participar hoy en esta mesa de coloquio sobre nuestra relación con AECA. Las fechas de aniversario siempre son momentos en los cuales uno hace balance, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos años. Y yo el balance primero que hago es que ha sido pues un verdadero reto, y creo que un reto satisfactorio el haber trabajado con AECA en colaboración con todas las instituciones que hoy se sientan en esta mesa y que sin ellas pues no hubiera sido posible la colaboración tampoco del Colegio de Registradores. Esta colaboración se inicia con el ingreso de España en la Unión Europea en el año 85, que provocó la modificación de todo el derecho societario. La Ley 19/1989 ya provocó pues, la incorporación del derecho societario europeo a nuestro ordenamiento jurídico, que se completó además con el reglamento del registro mercantil, que ese mismo año, el 29 de diciembre, pues, vio la luz. Con todo ello se incorporan los depósitos de cuentas a los registros mercantiles. Pero eso tiene un sentido que va mucho más allá, porque se incorporan los depósitos de cuentas, se incorpora la transparencia, se incorpora una información que va a permitir hacer un análisis de la solvencia de las empresas, del control de riesgos, va a permitir de alguna manera dar seguridad jurídica al mercado y ayudar a las sociedades en la toma de decisiones económicas que son trascendentes para ellos. Bueno, pues el reflejo más importante se produce con el Real Decreto de 1990, que modificó el plan contable vigente de 1973, estableciendo ya el contenido de los formularios de presentación de las cuentas anuales con versiones ordinarias y abreviadas. Y es la orden ministerial de 14 de enero del 94 cuando ya se establecen los modelos obligatorios homologados. Y esto sí ya es el pistoletazo de salida del depósito de cuentas en los registros mercantiles. Y ello permitió dos cosas. Por un lado, permitió activar todo el mercado del software, que de alguna manera se fue adaptando a estas nuevas exigencias, pero también incrementó notablemente la demanda de publicidad del registro mercantil de las cuentas depositadas, lo cual permitía comparar con otras empresas y de una manera homogénea la situación económico-financiera, pero también permitía hacer estudios de riesgos crediticios que hasta entonces era difícil de poder realizar. Pero no se quedó ahí esta colaboración, esto fue el pistoletazo de salida. La inquietud que todas las instituciones aquí sentadas tenemos por la mejora continua, por el estar cerca de la ciudadanía dando lo mejor de nosotros mismos, supuso una modernización en tres hitos. El primero fue el software, que a través de la instrucción de 26 de mayo de 1999 se estableció con carácter voluntario la presentación de las cuentas mediante ficheros digitales. Así, de este modo, además de los productos privados de software que se suministraban, el Colegio de Registradores también puso a disposición de las empresas un software gratuito que permitía cumplimentar los formularios, validar automáticamente los formatos, los aspectos formales más básicos, y también permitía presentar las cuentas primero mediante discos flexibles, después DVDs, después USB, etc. Hasta que llegamos también a un segundo hito que es la firma electrónica, que viene dispuesta por la Directiva 2003/58 de 15 de julio, y que tengo que decir que en estos momentos pues, la mayoría de las cuentas se presentan a través del procedimiento de la firma electrónica cualificada. Pero el tercer hito y más importante para mí en el día de hoy fue la que en el 2004 se creó la Asociación XBRL España, que es la jurisdicción española de XBRL Internacional y que tengo el honor de presidir. Desde hace ya casi una década el Colegio de Registradores está impulsándolo en colaboración con importantes empresas privadas, pero muy especialmente con reguladores y supervisores públicos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el ICAC, y con una actuación muy destacada de AECA, que fue la institución que presentó por primera vez en España el lenguaje estándar XBRL a través del catedrático de la Universidad de Huelva, Enrique Monzón. Hoy XBRL España tiene un objetivo básico, que es promover un lenguaje basado en XML, destinado a difundir información financiera de forma ágil, homogénea y con las reglas de negocio incorporadas dentro del propio lenguaje a través de sus diccionarios de datos, es decir, a través de sus taxonomías. En definitiva, aquí es donde comienza realmente esta colaboración institucional entre AECA y el Colegio de Registradores.
del cual el Colegio de Registradores se siente especialmente orgullosa, porque creo que esta colaboración ha permitido, con la colaboración de las demás instituciones, el tratamiento de la información financiera de una manera muy especial, con un objetivo claro, que es la transparencia. Creo que no nos quedamos solamente ahí, hemos seguido trabajando todos en que poco a poco se fueran utilizando de forma masiva este lenguaje, hasta que la Orden de Justicia del 2009 estableció el uso del lenguaje XBRL con carácter obligatorio para la información contenida en la hoja de datos generales de presentación, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de los formularios de las cuentas anuales. Hoy en día podemos decir que esto es una realidad, de que la mayoría de las cuentas, como luego os diré, se están depositando de modo digital. Como colofón, el Colegio de Registradores puso a disposición también de los ciudadanos y de los profesionales la publicidad de estas cuentas depositadas en XBRL, que hoy pueden ser consultadas ya en ese formato o ya en formato tradicional, en aquellos casos en que así minoritariamente se siguen depositando. Creo que el ICAC es imprescindible por la función pública que hace y que para la modernización de nuestra información contable. Una información contable que ha ido también sufriendo adiciones, o sea, con una información no contable. Así empezamos añadiendo la información medioambiental, que si bien en principio estaba prevista para el sector eléctrico, luego pasó a estar generalizada. También se están depositando la hoja de titularidades reales, que permite la lucha contra el blanqueo de capitales, y después de la ley del 2018, como antes ha señalado Enrique, pues también pues se lleva información social tendente a evitar la brecha salarial, tendente a permitir la desconexión, también la lucha contra la corrupción o también el respeto a los derechos humanos y sobre todo la sostenibilidad. Hoy la información medioambiental permite a la Administración saber si se está realmente realizando una política medioambiental, pero permite a los socios controlar que efectivamente se haga y al ciudadano saber que las empresas con las que contrata tienen o no un compromiso. Y ello se hace también porque en las cuentas se incorporan pues cómo se gestiona el tratamiento de residuos y vertidos, la protección de suelos, descontaminación, gestión medioambiental y la auditoría medioambiental. Hoy en día podemos decir que en el último ejercicio 9 de cada 10 depósitos de cuentas se han realizado en formato digital, es decir, con XBRL, y que el 3 de cada 4 se depositan telemáticamente, lo que podemos decir a un clic del registro, desde vuestros despachos o desde las asesorías de las empresas o desde la empresa al registro, directamente con la firma electrónica cualificada. Y hemos de hablar de futuro, porque si un aniversario es ver la trayectoria, también hay que definir hasta dónde queremos llegar. Y queremos llegar hasta donde podamos, hasta el infinito y mucho más, ¿no? Como decía aquel. Creemos que se puede seguir trabajando, adaptando la contabilidad con la nueva tecnología a los estándares más modernos, pero también creemos que hay que seguir incidiendo en el reporting financiero, donde creo que los equipos multidisciplinares que lidera AECA pueden llevar a cabo una labor fundamental. Para terminar, solamente quiero decir que han sido 40 años magníficos, que la sociedad española, si no estuviera AECA, no estaría en el sitio donde está hoy, que yo espero y deseo que hayan 40 más, aunque yo tampoco los vea, y darles las gracias a todos por contar con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para poder seguir desarrollando la función que tan dignamente y tan excelentemente llevan a cabo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, María Emilia. Y a continuación tiene la palabra Juan Ramón Zuazua, director de Sistemas de Información de la CNMV. Bueno, muchas gracias, Leandro. En primer lugar, buenos días a todos. Felicidades por vuestro 40 aniversario. 40 años ya son bastantes años. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias también a la organización por en mi nombre y en el de la CNMV por habernos invitado a participar en este congreso y en esta mesa conmemorativa de los 40 años. Para mí, de verdad que es un privilegio estar en esta mesa, vamos a llamarla virtual, que parece que se lleva más que redonda, ¿no?
acompañado de profesionales de tanto prestigio. Bueno, nosotros en la CNMV no tenemos 40 años, pero ya tenemos una cierta edad. El año pasado cumplimos 30 años. La Ley de Mercado de Valores del 88 fue la que fundó la CNMV. Entonces, desde esta perspectiva histórica de 30 años y desde mi posición dentro del Departamento de Sistemas de Información, en el que llevo también casi 30 años, porque he estado desde casi los comienzos de la CNMV, lo que quería hacer es una pequeña visión histórica de cómo han evolucionado dos conceptos que quizás no son de normalización de contabilidad ni de cuentas anuales, pero que yo creo que sí que tienen el mismo objetivo, es decir, o por lo menos uno de los objetivos que tiene la normalización, que es la usabilidad y la posible comparación de las cuentas, ¿no? Y esto lo voy a hacer pues con un ejemplo que son las cuentas anuales que los emisores de valores españoles tienen que presentar en la CNMV y que la CNMV tiene el mandato por ley de recibir esa información y publicarla y hacerla pública, ¿no? Y ese mandato lo tenemos desde el principio. Entonces, remontándonos a la historia, las primeras cuentas anuales que nosotros recibimos de los emisores, insisto, españoles, emisores de valores españoles, fueron las cuentas anuales de 1990. Las recibimos en el 91. El contexto de la tecnología de los años del año 91 en nada se parece al contexto que tenemos ahora. No existía firma electrónica, Internet pues estaba como estaba, era una cosa como muy restringida. La CNMV no tenía, por supuesto, un sitio web. Nos parece mentira, pero vivimos muchos años sin Internet, aunque ahora parezca que no es posible, ¿no? Y entonces, pues esta era una información de las cuentas anuales de las sociedades emisoras de valores que había que presentar firmadas. Entonces, pues, bueno, vamos a hablar de dos aspectos. Vamos a hablar de los formatos y vamos a hablar de los canales de presentación. Formato, pues papel, era lo que había. Las cuentas se presentaban en papel, firmadas. Canal de presentación, pues las entidades emisoras tenían que ir al registro presencial de la CNMV, al registro de entrada, y con sus papeles, iba alguien de la entidad o iba un típico motorista con los papeles que le habían dado, allí se daba el registro de entrada a esa documentación y se hacían dos copias. Una copia iba al departamento que gestionaba todos estos informes, que los tenía que analizar, y otra copia iba a un área que teníamos de grabación. Entonces, ahí había unas personas que cogían el papel y se ponían a grabar los datos para que, una vez grabados, nuestros analistas pudiesen utilizarlos ya de una manera, no en papel, sino de una manera un poco más digital, ¿no? por así decir. Esta información siempre fue muy demandada. Fue muy demandada por periodistas especializados, por analistas, por los propios inversores. Entonces, se demandaba mucho, la gente iba y, bueno, por supuesto, el formato en el que nosotros lo distribuíamos, pues era el papel, una fotocopia del papel. Y el canal, pues el canal era que había que ir a la CNMV y decir, quiero llevarme la información de tal entidad. Entonces te daban pues una copia de lo que había presentado, ¿no? Si vivías en Málaga o vivías en Gran Canaria, pues la única posibilidad que tenías era solicitarlo a la CNMV y la CNMV te lo mandaba vía correo. Este era el formato papel y los canales, pues los canales más antiguos que nos podamos imaginar. Estuvimos durante mucho tiempo así. Hicimos alguna aproximación en la CNMV de hacer unas pequeñas funcionalidades que una vez que se grababa la información, las personas que iban a nuestro área de atención al público podían entrar en unos terminales y sacarse alguna exportación y alguna cosilla ya en plan un poco más digital, que luego se pusieron en las 4 bolsas, en la de Madrid, en la de Barcelona, en la de Valencia y en la de Bilbao. Y así llegamos al año 98. El año 98 para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la CNMV, fue un año crucial para un cambio bastante revolucionario en estos formatos y canales que les he comentado. Y fundamentalmente por dos hitos. El primero fue que en el año 98 nosotros en la CNMV empezamos a utilizar la firma electrónica. Decimos siempre con orgullo que somos el primer organismo de la Administración española que utilizó firma electrónica, porque es la realidad, no es por darnos ningún pisto de más, ¿no? En el año 98 no había ley de firma electrónica, no existían los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no había el proyecto CERES. Entonces, pues el director de sistemas en aquella época vio que esto nos podía beneficiar
grandemente, y lo que tuvimos que hacer fue el sistema que nosotros ideamos, que era una PKI propia para hacer nuestros propios certificados, un procedimiento para emitir esos certificados con sus todas las normas jurídicas que necesitábamos, de poderes, etcétera, etcétera, y luego una aplicación para poder hacer la firma efectiva de los documentos, pues tuvimos que hacer una presentación a una comisión ministerial para que nos diese el ok a poder utilizar la firma electrónica tal como nosotros la habíamos planteado. Finalmente nos dieron el ok y la empezamos a utilizar. Entonces, claro, si ya podíamos firmar documentos electrónicos, pues ya podíamos pedirles a las entidades que no nos mandasen papel, que nos mandasen un fichero, lo que todos entendemos por un fichero. Entonces hicimos una funcionalidad para que, en vez de mandarnos el papel, ellos entrasen en un programa, y lo que les generaba ese programa es, una vez metidos todos los datos, era un fichero TXT que luego podían firmar con otra utilidad. Y luego también en el año 98, a finales del año 98, creo recordar que fue en diciembre del año 98, el segundo hito fue que tuvimos en la CNMV, pusimos nuestra primera página web. Entonces, claro, el mundo Internet ya te abre las puertas al mundo. Evidentemente, en aquella época las web eran todas únicamente de consulta, y nosotros lo que pusimos en la web fue las consultas estas que hablaba yo antes, las consultas públicas, es decir, todos los registros que nosotros teníamos públicos, pues los pusimos en la web. Y una de las informaciones que pusimos fue precisamente la información que en aquel momento llamamos información pública periódica de las sociedades emisoras, ¿no? Entonces, ellos nos enviaban la información en un disquete, que era el transporte de la época, y nosotros lo que hacíamos era incorporar esa información a nuestras bases de datos, pero ya no de manera, no grabando, que la cosa se dilataba en el tiempo, sino a través de unos programas que leían lo que nos venía, el fichero que nos venía firmado en el disquete, y generábamos un PDF, y ese PDF era el que se ponía en Internet. Entonces, bueno, pues el inversor o el analista de Málaga o de Gran Canaria, pues ya lo tenía más accesible, ¿no? Entonces fue un cambio de pasar de papel a lo digital, que para nosotros fue como una ruptura de todo, ¿no? Así estuvimos funcionando muchos años, como antes comentaba la decana. En el año 2004 hicimos la asociación XBRL, y ese formato pasó a ser un formato XBRL, el que nos enviaban. Nos olvidamos del tema de la aplicación de firma, utilizamos ya los certificados CERES, nos lo enviaban y nos lo siguen enviando a través de nuestra sede electrónica, y nosotros lo distribuimos tanto en XBRL como en PDF, ¿no? Y esa es la situación que tenemos ahora. Y ya termino hablando un poquito del futuro, un futuro que está a la vuelta de la esquina. Las cuentas del 2020, que nos presentarán en el 2021, ya las tienen que presentar con un formato que ha definido ESMA, la Asociación Europea de Valores y Mercados. Y es un formato que se llama ESEF, que es un formato iXBRL, es un formato XBRL, pero que incorpora la característica de que puede ser visionado por cualquier navegador, y es un formato que tienen que utilizar todos los emisores europeos. Y además, ESMA está diseñando ya un punto único de entrada, en el cual se van a poder obtener ahí todos los informes anuales de las sociedades emisoras de la Unión Europea. Sí es cierto que esta taxonomía, luego Manolo hablará un poco de ello, no es muy cerrada, es bastante abierta, pero bueno, pues yo creo que en cuanto a lo que comentaba al principio de la posibilidad de comparación de las cuentas, imagínense en el año 91 cómo comparabas la cuenta de un banco que cotizaba en la bolsa española con un banco que cotizaba en la bolsa de Frankfurt. Pues imposible, casi prácticamente imposible. Bueno, pues ahora en un sitio único vamos a tener con una taxonomía exactamente igual, aunque sí es cierto que un poco parametrizable, la información de los dos. Luego la comparación yo creo que va a ser mucho más fácil, y de hecho la difusión pues también. Y nada más, como ya no puedo hablar más, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis, José Ramón. Y ahora tiene la palabra Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España, y estrecho colaborador de AECA. Bueno,
Muchísimas gracias, Leandro, y gracias a todos. Me uno a la felicitación. Estoy encantado de estar en esa mesa conmemorativa porque me da la oportunidad, además, de reencontrarme con las instituciones y las personas que llevamos trabajando tantos años en la normalización contable, para luego, bueno, yo vengo a hablar de mi libro, y es el tener estadísticas y tener datos con los que luego poder hacer análisis y también dar información a otros. El reto era tener una presentación. Yo quiero contar y presentar cuadros y gráficos, soy estadístico, entonces algo tenía que traer gráfico, y lo preparé como para 20 minutos. Supliqué a Leandro antes de venir que me diera 15 minutos y ya sé que ahora tengo 10 minutos, de forma que empiezo por el final, y el final es el mensaje. El mensaje principal es: la normalización es imprescindible para que luego podamos esos datos que son homogéneos, cargarlos en una base de datos y con eso poder generar estudios y generar información que sea válida también para las empresas que han aportado su información y que pueden compararse con el agregado en el que están. Bueno, mi presentación pasaré muy por encima de ella. Lo primero era destacar que se trata de un viaje, estos 40 años, un viaje de colaboración entre amigos, que hemos trabajado por la normalización, y como estamos al final del verano, pues me parecía que era adecuada traer aquí la imagen de esta relación que mantenemos cordial, en la que nos queremos y nos cuidamos, pero cuidamos también a las empresas. Cuando hacemos todos los años la revisión del modelo que hay que depositar en los registros mercantiles, es un trabajo colaborativo que hacemos entre varias entidades. En esas reuniones una de las cosas que se tiene en cuenta es qué dice la ley, qué es lo que hay que pedir, cómo lo incorporamos al modelo y cómo lo hacemos para que sea lo más sencillo posible, pensando en el que luego va a tener que dar esa información. Y ahí trabajamos pues estas entidades, que son las que estamos precisamente en la mesa. Algunos hitos de nuestra colaboración con AECA, yo quería destacarlos, en este caso del Banco de España y de la Central de Balances. Somos miembros desde la creación. Cuando se creó la Central de Balances en el año 84, Miguel Martín, que era entonces el jefe, decidió que pasábamos a ser también miembros de AECA, y desde el año 91 lo hacemos de forma muy activa, participando en todos los congresos y en comisiones. Quiero destacar algunas de las cosas que hemos hecho en colaboración, y muchas de ellas dentro de la Comisión de Nuevas Tecnologías que preside Enrique Bonson, que está allí al final de la sala, al que quiero agradecer cómo nos llevó a esa comisión, y gracias a eso pues hicimos documentos de XBRL, precisamente, nos incorporamos y pusimos en marcha junto con AECA y con los registros. También participa el ICAC, participa el INE, hay muchísimas instituciones públicas, la CNMV desde el principio, para que sea posible el tener los datos en un formato. Hemos trabajado en un pronunciamiento EBITDA para que haya estadísticas que nos permitan comparar los datos del EBITDA de una empresa con los datos del EBITDA del agregado en el que esta empresa se encuentra. Y últimamente hemos empezado también a trabajar en Big Data. Hicimos un documento y a raíz de eso, con las entidades públicas y las empresas que participaron, vimos que tenía sentido crear un observatorio, que es un observatorio AECA sobre Big Data, inteligencia artificial y Data Analytics. Incluso, como ha dicho Leandro, hemos extendido el conocimiento de AECA dentro del banco. Nos pareció muy interesante que otros compañeros del banco pudiesen asistir a congresos y sobre todo a los cursos de formación que se han incorporado en el catálogo de formación del Banco de España, y con eso he conseguido que cuando antes todos los empleados que trabajan conmigo en la Central de Balances podían ir a los cursos de AECA, ahora ya no siempre, porque tenemos 8 o 10 plazas y son muy demandadas dentro del banco. Así que tengo compañeros colaboradores dentro de la Central de Balances que no están muy de acuerdo con la idea que tuve de llevar esto al catálogo del banco, porque ahora podemos ir a menos cursos que antes. Pero bueno, a cambio hay otros compañeros que se benefician. Tengo que destacar que esa labor formativa es de una excelente calidad y por eso hay cada vez más gente que quiere ir a esos cursos. ¿Algún ejemplo de para qué la normalización? Pues esta herramienta que hicimos, que te permite, con una hoja Excel, que es lo que no veis desde ahí porque está muy pequeñito, los datos de la empresa se cargan y lo que se tiene luego al final es los datos de si la empresa está entre las que están mejor en las ratios de vida, que son 3 ratios, comparándose con el sector en la que ésta opera. Y eso lo puede hacer de forma automática en la página web de AECA y ver si está en la zona verde, que es la zona buena, o en la zona roja, que es la zona mala.
La definición es una definición homogénea que se ha hecho dentro de una comisión y además utilizando los formatos de presentación de cuentas en el registro, de forma que no hay que teclear los datos. Uno se baja el fichero XBRL, lo anexa o lo linka al Excel y de forma automática se calculan los datos de la vida de la empresa. Como había muchas personas dentro de la comisión que insistían hay que ser flexible, yo soy más bien inflexible. Sí, a mí me gustan las cosas de una forma y no, esto puede ser así, pero podría ser de otra forma. Pero es verdad que la vida es así y entonces hay que dejar que la gente diga, bueno, yo no soy así. Esto que tú crees que es un gasto ordinario, para mí es un gasto extraordinario. Y eso se permite en esta hoja. Hay una zona en donde uno puede hacer un fine-tuning y hacer que los datos de la vida de esa empresa se calculen de una forma un poco distinta a como se calculan todas las demás. Sería horroroso que todos hiciesen lo mismo, porque entonces no habría forma de comparar, pero dejamos que la empresa lo pueda hacer. Pero en ese caso, cuando se calcula su estudio final, le va a saltar una alarma de, oiga, los datos suyos no son exactamente idénticos a los de todo el agregado. Bueno, información empresarial homogénea. Para mí es un bien público. Por aquí ya ha pasado Enrique, no me voy a detener. Hemos conseguido desde un año 90 en donde no había cuentas depositadas en los registros, no había información. El que quería tener datos, yo entonces trabajaba en banca, bueno, antes del 87 trabajé en banca comercial, y entonces el que quería saber cómo iba una empresa tenía que ir a su banco comercial y pedirle un informe comercial y pagar por ello, y te daban alguna referencia de cómo operaba esa empresa. A partir de ese momento, como nos decía María Emilia, esta información está en los registros mercantiles y además está en un formato electrónico, cuentas individuales, cuentas consolidadas, modelos XBRL, y todo eso que hicimos nosotros se llevó además a un ámbito internacional. Tengo que decir que fuimos nosotros los que en un Comité Europeo de Central de Balances invitamos a otros colegas a que hicieran lo mismo que se hizo en España, y fue lo que ocurrió en el caso de Bélgica y de Italia, que empezaron a también tener modelos XBRL. E incluso el IASB, cuando hizo su taxonomía, la hizo porque entendió que eso de tener modelos podía tener líneas de información homogéneas podía ser de interés para todos. Con XBRL, pues al final más de 1 millón de sociedades tenemos todos los años depositadas en el registro y accedemos a datos en el 90% de las empresas con datos en formato electrónico. ¿Con eso qué conseguimos? Pues al final, con esa labor que hacen los registros mercantiles, tener bases de datos. ¿Bases de datos para qué? Para conocer microdatos, para también poder tener información agregada y para poder hacer estudios. Me voy a detener, bueno, no me voy a detener, voy a ir rápidamente por algunas imágenes para decir de qué estamos hablando. Microdatos, ¿para qué los microdatos? Pues para conocer las singularidades que hay dentro de la multitud y poder encontrar esas singularidades. Eso en el análisis macroeconómico cada vez es más importante. Los datos del Banco de España recientes, en donde veíamos cómo había habido un proceso de desapalancamiento paulatino después de la crisis financiera, se pueden matizar con datos desde los registros mercantiles que utilizamos en la central de balances diciendo, bueno, este proceso de desapalancamiento no ha sido el mismo para todas las empresas, no es homogéneo, ahí hay heterogeneidad. Y eso solo se puede saber si tienes balances completos de todas las empresas, para saber que las que más están invirtiendo están accediendo a financiación y, sin embargo, las que desinvierten son las que precisamente están teniendo restricciones de financiación. Entonces, esos microdatos te permiten matizar. Algunos datos, en este caso nuestros, de la central de balances, pues tenemos más de 2 millones de entidades desde el año 1984, tenemos 16 millones de balances, cuentas anuales completas. Ojo, cuentas anuales que, como ha dicho María Emilia, incluye incluso cosas como datos por género o relaciones societarias entre empresas. Y con todo eso hacemos análisis de estabilidad financiera, investigación, análisis económico, estadística, que es lo que hacemos nosotros dentro de mi departamento, y análisis del riesgo. Todo eso es gracias a que permitimos comparar los datos. La comparación, hay quien dice que son odiosas. Yo creo que eso sí puede ser cierto en el caso de la comparación vis a vis, uno a uno. Esas comparaciones a lo mejor son desde luego inadecuadas, pero son imprescindibles para las empresas singularmente cuando quieren saber, como modo de gestión, cómo están. Saber si son raras dentro de su sector, si son una singularidad y si suben o bajan, si están creciendo o si están reduciéndose. Esto puedes saberlo solo si tienes datos de comparación. Este es el tipo de informe que generamos para las empresas que colaboran y que nos dan datos de forma directa a la central de balances,
en donde, como lo que antes hemos visto en el EBITDA, les dejamos ver cómo están en relación con la comparación con el sector. Hacemos estudios trimestrales gracias a la información que nos dan las empresas, en ese caso directamente a la central de balances. Somos el único país de Europa que tenemos informes trimestrales. La información trimestral no existe ahora mismo. Hay 1000 empresas que nos dan los datos y nos permite al banco saber cuál está siendo la evolución más reciente en el mercado. Y, por último, con todo eso hacemos base de datos agregadas que ponemos a disposición principalmente de la universidad. Hay una página web en donde uno puede clicar, hacer una selección de sectores, años, tamaños y con eso generar un Excel en donde puede tener información sobre ramas de actividad. No puede tener datos de empresas una a una, eso no es posible. Luego me referiré a esto en la última transparencia. Especialmente importante el análisis del riesgo para la banca y también para el Banco de España. Y para eso lo que necesitamos es un marco de comparación. Podemos decir que el riesgo es obvio que no es lo mismo el riesgo de un tipo de deporte que de otro. Pues no, depende del contexto, depende del contexto. Uno podría pensar que el golf va a ser siempre un deporte mucho menos arriesgado que la escalada sin cuerda, pero depende en el campo en el que estés jugando. Entonces, el contexto es importante y ese contexto te lo da la información agregada que conseguimos tener gracias a tener una normalización contable. Hay una norma, una ley que sacó el Ministerio en el año 2015, se aplicó por medio de una circular que lleva a que todos los bancos tienen que hacer un análisis del riesgo de acuerdo con un modelo que se llama de información financiera PYME, en donde los datos salen del registro mercantil y del Banco de España, pero de nuevo gracias a que tenemos modelos estándares de información. Con eso, en esa página web, uno encuentra los datos del sector, los datos de la empresa se cargan, es lo mismo que el EBITDA. De hecho, la idea del EBITDA la sacamos a raíz de haber hecho esto previamente. Uno puede cargar los datos de forma automática, ver los datos del sector, son distribuciones estadísticas y ve si está en la zona roja o está en la zona verde. Por terminar, dos cosas. Uno, valoración del esfuerzo que hemos hecho en conjunto con todos nuestros colegas de esta mesa. A mí me parece, en el caso de AECA, yo lo veo una iniciativa de éxito. Me parece que es un mediador del conocimiento excepcional, en donde nos han involucrado a la universidad, a las empresas y a las instituciones públicas, y con sus congresos y cursos nos dan una calidad y un acceso, además barato, porque no es nada caro los cursos cuando se comparan con los cursos que se dan en organismos internacionales. Y yo lo único que puedo hacer es daros las gracias, y daros las gracias por habernos dejado participar y estar a vuestro lado también. Con el ICAC, pues gracias por tener un marco español de referencia, el defender un marco normativo nacional propio que tenga coherencia con las normas internacionales nos parece básico y bueno, no puedo sino agradecerlo. Con los registros mercantiles, pues porque son la fuente de la información y nos dan datos a todos, no solo a la central de balances, se informa, todas las empresas que quieren tener acceso a la información pueden hacerlo. A la CNMV por la valentía de ser los primeros en hacer modelos XBRL cuando nadie los tenía. Fue el único país, además de Europa, hasta ahora que ha tenido documentos publicados digitales. Es una vergüenza, o sea, lo digo, no lo vuestro, lo que es una vergüenza es lo de los demás. O sea, ¿qué año estamos? Y no había modelos digitales presentados en ninguna bolsa de valores europea, excepto en la CNMV española. Bueno, ahora la situación va a ser mejor en el resto de Europa, ligeramente diferente en el caso de España, porque de tener un modelo cerrado con 700 etiquetas, que sabíamos cuáles eran, pues ahora vamos a tener 2.400 etiquetas donde la empresa va a poder elegir cuál es la etiqueta que quiere utilizar. Pero bueno, vamos a tener por lo menos información digital y vamos a seguir manteniéndola. Y en nuestro caso, bueno, pues haciendo bases de datos y colaborando para que haya una normalización contable. Termino ahora ya sí, Leandro, con los retos. A mí me parece que hay un reto sociológico en el caso de AECA, tengo que decirlo porque llevo viniendo ya bastantes congresos, y es el de implicar a las nuevas generaciones para que AECA siga existiendo estos 40 próximos años. Y me consta que en la universidad es difícil vincular a los nuevos profesores por el tema de las acreditaciones y demás, pero algo hay que hacer. Hay que ir al ministerio y decir, oiga, es mucho más importante venir a un congreso de AECA que hacer un paper, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si os convenzco, pero yo tengo que intentarlo. ICAC, CNMV y registros, todos unidos. Reto regulatorio. Cómo mantener lo que existe, cómo no perder detalles de información, cómo no perder periodicidad. La hemos perdido. La CNMV tenía datos trimestrales y ya no vamos a tenerlo, pero no es culpa de la CNMV, es culpa de la directiva
de transparencia. Directiva de transparencia. Ya no hay datos trimestrales, sino semestrales. Bueno, pero sé que la voluntad de la CNMV es que haya información y, por lo tanto, creo que lo podremos conseguir. Y cómo mejorar en términos de oportunidad, soñando que el depósito de cuentas no sea en junio. Eso es de 1885, la norma que dice cuándo hay que depositar, bueno, cuándo hay que hacer las cuentas anuales, es Código de Comercio de 1885. Tenemos Internet, esto lo digo, ya me habéis oído más veces, perdonadme, hay que conseguir que el depósito se haga, yo qué sé, en marzo, por ejemplo, y que ya no haya papel y que lo que tengamos, yo sé que no es, o sea, somos todos los que lo queremos y tenemos que convencer al Ministerio de esto. Y por último, en el caso de la central de balances, pues tenemos un reto de difusión, de ampliación de difusión y de acceso a los bases de datos. ¿Cómo ser más accesible? Y bueno, tengo que decir que en julio de este año ya hemos dado el paso, como otros bancos centrales, y hemos constituido un laboratorio en colaboración también, en este caso, con nuestros colegas del registro mercantil. Hemos firmado un convenio para poder dar acceso controlado, por lo tanto no podrá entrar todo el mundo. Hay una sala en donde se puede acceder a datos confidenciales y datos sensibles para que los investigadores españoles puedan acceder a más datos y más información. Y bueno, nada más. Espero no haberme pasado mucho. Gracias. Bueno, vamos razonablemente bien. Tiene la palabra Enrique Ortega, el presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Buenas tardes. Soy el quinto del mismo tema y ya lo comentaba con mis colegas, que no repetirme sobre lo que ya se ha dicho, y además las personas que me han precedido y todavía la que posteriormente a mí intervendrá, pues evidentemente decir algo original, tengo las expectativas muy bajas. Pero yo voy a hacer un poco de taquígrafo de lo que ha dicho el presidente del ICAC. Yo básicamente, claro, como desarrollé mi actividad en esta materia contable como funcionario del Ministerio de Hacienda y de Economía, y concretamente en el ICAC, pues la memoria histórica me veía un poco abocado a contarla, y voy a ser muy sintético porque se ha dicho todo, pero voy a rescatar las ideas que todavía me quedan. Ahí he estado atento intentando buscar. Cuando yo llegué a la universidad, que era cuando estaba ECA emitiendo los principios, y mi profesor fue Leandro Cañivano, pues claro, me decían que había que estudiar los principios contables de ECA porque el plan del 73 estaba muy obsoleto, que tenía vocación fiscal, etcétera. Yo, claro, decir que uno está orgulloso del Ministerio de Hacienda solamente lo puede decir un inspector de Hacienda. Yo estoy orgulloso de que en este país el embrión de la contabilidad que hoy tenemos, es verdad que fue el embrión fiscal, fue el impuesto sobre sociedades. De hecho, don Carlos Cubillo era un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien vio la necesidad y conjuntamente con los profesores que ya se han citado anteriormente, pues se dio el salto a la nueva contabilidad, a una contabilidad pública. Y cuando digo pública es que si estamos normalizar la contabilidad solamente tiene sentido si se publican los datos, porque para que la contabilidad sea secreta, que era lo que había antes del año 90, pues ahí podíamos hacer la contabilidad como quisiéramos, salvo un agente del sistema que era el Ministerio de Hacienda y decía, las cosas se hacen como yo diga, porque tenía que comprobar la base imponible. Llega AECA y curiosamente, cuando AECA empieza a publicar estos principios que no son obligatorias, las empresas cotizadas empiezan a hacer uso de ellos, porque se ve que ahí está el germen de la contabilidad internacional, la homogeneidad con otros agentes que había en otros países. Nuestro país lo utiliza de tal manera que cuando entramos en la Comunidad Europea, y lo voy a decir como creo que es, creo que el trabajo lo había hecho AECA. El Plan General del 90, con todo el esfuerzo que hubo normalizador por las personas que lo llevaron adelante, realmente se puede ver incluso dicciones que eran de principios de AECA y que se incorporaron a ese Plan del 90, con lo cual había mucho trabajo que se aprovechó. Como de AECA no se había dicho en toda esta historia, pues he visto el hueco, que además lo tenía ahí puesto. Ese plan del 90 que lo ha dicho Enrique Rubio significa una ruptura en el Ministerio, ya que estoy hablando también del embrión que era la norma fiscal. En el Ministerio de Hacienda esto fue recibido con una sospecha absoluta, se perdía el control de la norma contable y allí estaban todos los funcionarios de Hacienda diciendo qué pasaba con la base imponible. Bueno, en este país siempre nos da sorpresas y fruto del esfuerzo de los empresarios que fueron capaces de adaptarse a la nueva norma,
fruto también del Ministerio, que en principio aceptó el dato contable como uno más para incorporar la base imponible. Las sospechas desaparecieron y al día de hoy estamos conviviendo con normas contables dentro de la base imponible que no tiene control el Ministerio de Hacienda, y lo digo con toda claridad. De hecho, el ICAC depende del Ministerio de Economía y funciona aceptablemente. Además, llegó la Unión Europea y todos sabemos que hay una empresa europea, yo no sé si pronunciar su nombre, no es malo, pero que dio pérdidas en Estados Unidos y sin embargo aquí en Europa estaba dando ganancias. Y eso produjo un trauma en el seno de la Unión Europea, y la Unión Europea dijo, ¿cómo rectificamos esto? Sabiendo que los más lentos en elaborar normas es la Comisión Europea. Se autodicen papeles escritos. No sé si, yo desde luego no soy un entusiasta de las NIF, pero tampoco hay una rapidez absoluta en las NIF. Pero sin embargo la Unión Europea cogió y hizo una cosa parecida a lo que hizo nuestro gobierno cuando utilizó los principios de AECA. Dijo, vamos a ver, si hay una asociación de prestigio que ha elaborado principios internacionales sobre los cuales es verdad que estaban emergiendo en aquellos años, pero se empiezan a aceptar como un estándar internacional, incorporémoslos a la normativa europea, y a partir de ahí los grupos cotizados empezaron a presentar cuentas de acuerdo con esto. España lo aceptó. Curiosamente, esto yo no sé si se recuerda bien, pero el ECOFIN, que da el OK al reglamento 1606, por el cual Europa renuncia a normalizar contablemente a los grupos cotizados, es un ECOFIN celebrado en Oviedo, presidido por España. Nos tocó la presidencia, no es el mérito, sino de temporal, y eso se aprueba en Oviedo con el presidente, nuestro ministro de Economía y de Hacienda, aceptando el sí. El sí que constituyó, y tú, Enrique, sabrás de lo que hablo, una catástrofe en el seno del ICAC, porque en el ICAC había opiniones diversas de si esto era bueno para España o no. Pero finalmente fue una decisión política y creo que al día de hoy se puede decir que es buena. ¿Qué pasa con las cuentas individuales ese día? Se le dice al ministro que esto está bien para los grupos, pero que hay que pensar qué pasa con las cuentas individuales. Y aparece allí otra vez un agente. Nosotros creíamos que iba a ser el derecho mercantil el que iba a decir cuidado con incorporar una norma internacional en sede de las cuentas individuales, porque el reparto de los beneficios puede estar afectado de una norma europea que no tiene control el legislador nacional. De nuevo aparecía allí, y por un principio constitucional, que ahora diré, apareció otra vez la base imponible del impuesto sobre sociedades y dijo, no se puede decir que se apliquen las normas internacionales directamente en las cuentas individuales, dado que como de allí extraemos la base imponible del impuesto sobre sociedades, nuestra Constitución dice que la base imponible se determina con ley votada en Cortes españolas. Y el libro blanco está ahí. Y eso fue lo que dijo, se hizo el plan del 2007 y seguimos conviviendo. Con todas las dificultades, todo funciona de una manera razonable. Conclusión, al día de hoy la contabilidad está separada, da el dato a la fiscalidad, la contabilidad está en unos momentos en España, y Enrique, no sé si me puedes apoyar, pero en Europa posiblemente este país, no sé si decir el mejor para no crecerme, pero debemos estar ahí, en la pole position. De hecho, la directiva de 2003, que se nos ha obligado, de 2013, que se nos ha obligado a incorporar lo del Fondo de Comercio, etcétera, cuando uno ve la simplificación de las empresas, no es que nos esté diciendo a las autoridades europeas que simplifiquemos, es que hay países, motor de la economía europea, que las pymes no daban información. Y entonces lo que se está diciendo es, España está un poco pasada en cuanto a la información que da de pymes, y lo que hay que hacer es acoger a otros países de la Unión Europea en que empiecen a dar información. Como creo que estoy consumiendo mucho tiempo, y yo aquí venía porque estuve en el EFRAC. Y venía a decir un poco cómo era el sistema de... Bueno, tuve la oportunidad de pertenecer al IASB en un grupo y en el EFRAC últimamente. Todo porque el presidente del ICAC en cada época ha considerado que podía ir. Bueno, esto hasta que se han dado cuenta y he dejado de estar en el grupo. Pero en el IASB, ¿cómo se regula en el IASB? Claro, yo cuando asisto a la sede del ICAC y veo cómo se regula, lo primero que veo es una cámara móvil, que pregunté un día, ¿esta cámara para qué es? Y nadie me contestó. Pero luego me senté en el IASB, me senté en el EFRAC y vi que la cámara, cada vez que uno pulsa para hablar, inmediatamente se pulsa y salgo en la web diciendo lo que tenga que decir. Y además, yo ahora estoy en la esfera privada y trabajo con clientes, claro. Y con clientes que tienen que dar información a la CNMV,
que la tienen que dar continuamente con cierta rapidez, porque al final estamos al trimestre, que estos señores piden las cotizadas, no tenemos normas a veces claras y tenemos que asistir a la webcam, situarnos y ver qué dice cada consejero en la elaboración de la norma para ver por dónde está la situación. Con lo cual, hay un sistema de normalización que yo no sé el ICAC, yo desde luego a mí no me gusta nada, porque no me gusta salir por la cámara, pero creo que ahora mismo se regula de esta manera, es decir, las empresas se conectan a la página web del IASBI y del EFRAC, que ahora contaré, para ver cuál es el debate, para entender cuál es la posición que finalmente las autoridades del mercado le van a aceptar como elemento de las cuentas anuales. En el EFRAC, yo lo único que puedo decir es que yo creía que era un órgano de decir sí o no una vez maduradas las decisiones. No son 24 horas, son 8 horas de reunión, con un debate a un nivel técnico de impresión, con debate político incluido, que yo, obedeciendo las órdenes del presidente del ICAC, lo llevé adelante como pude durante un año. Pero eso es para dedicarse intensamente. Los debates son de una intensidad impresionante, tanto como en el ICAC, no estoy diciendo. Pero en el EFRAC, que es el órgano que la Comisión Europea descansa para ver si una norma obedece al interés público europeo, no el español es uno más. Y ahí hay dos bloques, ya se podría hablar, el bloque nórdico frente al bloque latino. El bloque latino es organizado, el bloque nórdico la línea hanseática, que de alguna manera están diciendo cómo funciona aquello. Y esta es la forma de regular de esas normas que tenemos que decir, que tenemos que incorporar a nuestra norma. Yo termino en un minuto ya. Futuro. Yo ya sé que la hora de comer era sagrada, creo que estoy en tiempo. Futuro. Bueno, como tengo libertad de expresión, todos la tenemos, pero como no pertenezco a ningún organismo de administración y puedo decir las cosas, primero, la anécdota. En este país se hace un plan general de contabilidad de momento cada 17 años. Es decir, en 73, ya está contado por todos, 17, 90, 2007, de tal manera que toca en el 24. Enrique, en el 24. Tenemos un tema, estamos evolucionando muy bien en la normativa contable a nivel de grandes empresas, pero luego diré una cosa, las normas que se están aprobando por el sede del IASBI, que tiene unos presupuestos, iba a traer la cifra al final, pero se invierte mucho dinero en normalización contable. De tal manera que los técnicos que hay en el IASBI pues son posiblemente tan buenos como todos los que hay en esta sala. Es decir, ya hemos llegado a unos niveles homologables. Antes no, antes el IASBI era pequeño. El EFRAC igual, tiene unos niveles de secretariado y de apoyo técnico de impresión. De tal manera que las normas están saliendo que son, desde el punto de vista técnico, impresionantes. El problema que tenemos en nuestro país es que tenemos 1 millón de empresas, no sé, 1 millón y pico, de las cuales 150 cotizan, más o menos, yo hablo un poco de memoria, y grandes, tenemos 1000, Manuel. Y resulta que toda esta normativa va para 1000 empresas, quedándome en el escenario bueno. Y nuestro país, como cualquier otro de Europa, porque no somos distintos en esto, la economía, el tejido empresarial son pymes. De ahí el retraso que tienen los países motor de economía en la incorporación de datos públicos a sus... porque son pymes, son pequeñas, pero es que las pequeñas es el motor de la economía. Y entonces tenemos que dar una respuesta a las pymes. Ya sé que hay un plan de pymes, pero yo no sé si es suficiente. Tenemos que dar respuesta a la información no financiera. Eso ha venido, y no voy a decir para quedarse, pero es que ya está. Ya está. Y no se van a entender los datos de beneficio a costa del medio ambiente. Eso no se entiende ya. Y los avances tecnológicos de dar información, soy susceptible de esto, con lo cual lo que me atrevo a decir como soldado de artillería que va caminando en la contabilidad es que quizá pende un momento de reflexión, de ver qué hacemos, porque claro, si la NIF 16 la vamos a aplicar a las pymes, eso va a ser un problema. Y yo solamente, ya para terminar, como me he aprendido una frase, la voy a decir. El otro día me la dijeron y digo, bueno, pues mira, está bien. Y dice, en igualdad de condiciones, ante un problema complejo, la solución más sencilla es la verdadera. Yo creo que en la contabilidad nos falta un poquito de esto. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Damos la palabra a Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Andalucía en Málaga. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que ya las dos casi se van aproximando. Yo voy a ser breve porque además, efectivamente, Enrique, yo ya intervengo en último lugar y aunque pudiera parecer que tenga un espacio propio por representar al ámbito empresarial, vamos a coincidir prácticamente en las cuestiones que ya se han mencionado. Comienzo, como debe de ser, agradeciendo la invitación a la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía. Esta mañana también nuestro presidente estaba con ustedes en la inauguración de este congreso, en la figura del presidente de AECA. Felicitándole también, felicitándoos por el aniversario, por el 40 aniversario, saludando también, por supuesto, a los compañeros de esta mesa virtual conmemorativa y agradeciendo a todos ustedes el que ya llegando a esta hora, con este día tan fantástico que tenemos en Málaga y la ubicación excelente que han dado al Congreso este año, pues que en un ratito puedan estar también ya descansando para poder abordar la tarde. Y en ese sentido, pues hacer alguna intervención y alguna reflexión abundando en lo que se ha mencionado desde nuestra perspectiva. En primer lugar, son 40 años los de AECA, que nuestra Confederación de Empresarios de Andalucía es coetánea. Estamos este año de celebración también de 40 aniversario. Y nuestra Confederación de Málaga es un poquito más antigua, ya son 42 años los que acabamos de cumplir, pero al fin y al cabo sí que es cierto que este tipo de aniversarios vienen muy bien para hacer reflexión, revisión a lo trabajado, a lo tratado, a las personas que han intervenido en todos esos 40 años de historia, aportando a la función de nuestras organizaciones y también viendo cómo nuestra organización ha interactuado con ese entorno con el que debe trabajar y al que debe de contribuir. En ese sentido, felicitar a AECA por lo manifestado, por lo que ya también conocíamos de su función, encaminada precisamente a mejorar esas técnicas de gestión y los niveles de información contable en la empresa con ese trabajo de desarrollo científico, fomentando los estudios, la divulgación con ello y también el intercambio entre los profesionales y también la participación de las propias empresas. Yo creo que conociendo seguramente a nuestro presidente esta mañana, habrá hecho mención a lo apropiado, a lo que nos gusta el título de este congreso en esta ocasión, ¿no? Hablar de viabilidad empresarial también asociada a sostenibilidad son cuestiones que están a día de hoy en la agenda de nuestra empresa. Yo veía que se estaba dejando pasar la cuestión de la diferencia en cuanto al tejido, el tamaño del tejido empresarial en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma e incluso en nuestra provincia. Esto es algo que en toda esa fragmentación de territorio se denota. Hay poquitas empresas de un tamaño grande y que cotizan y sin duda hay pues, más de un 98% de pequeñas y medianas empresas y de ellas incluso una inmensa mayoría que son microempresas, empresas de no más de 10 trabajadores. Yo creo que de todas formas es indudable la importancia, la relevancia que tiene cualquiera que sea el tamaño de ellas, el tratar, el barajar la información de carácter financiero y contable para poder tomar las mejores decisiones de cara a afrontar la viabilidad, ser competitivo y abordar la viabilidad de todos esos proyectos empresariales. Hay dos cuestiones claves que yo también quería tratar en mi breve intervención y que se han mencionado. Por una parte, hacer reflexión en torno a las nuevas tecnologías y cómo nos van a estar incidiendo y por otra parte también hacer mención a esa información no financiera que se demanda, asociándola a esa sostenibilidad y por qué no mencionar a los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de Naciones Unidas nos está a todos invitando y ahí las empresas además tienen un papel muy relevante a abordar. Por primera vez somos protagonistas también de algún movimiento de cambio a nivel mundial, se nos da un papel específico más allá del que normalmente tenemos en cualquier ámbito, pero no llamándonos a ello particularmente. Yo no quiero hacer un repaso por la historia de estos 40 años porque sin duda se ha hecho con muchísima solvencia y rigor por parte de las personas que me han precedido en la mesa. Pero sí que quería hacer mención para hablar del tema tecnológico y retrotraerme a finales del siglo XV, cuando Fray Luca Pacioli, claro, el precursor de la partida doble, en aquel tratado sobre las cuentas de la escritura, hacía mención a que quien deseara dedicarse al comercio y hacerlo con cierta eficacia tenía que tener en cuenta tres cuestiones. Una, evidentemente el tener dinero, otra el ser buen contador y la tercera, en última instancia, pues el hacer un adecuado registro y anotación de los negocios de manera ordenada. Precursor de la contabilidad de nuestro día, hablamos de finales del siglo XV, para una forma de contabilizar que a día de hoy se mantiene. Luego hablamos de una persona con una visión holística y bueno, precursor, ¿no? en lo que era su ámbito de trabajo. Yo creo que a día de hoy
en un entorno global en el que vivimos, podemos hablar de grandes y pequeñas empresas, pero sin duda hay pequeñas empresas que pueden crecer a un ritmo insospechado, básicamente beneficiándose de esa posibilidad de llegada desde lo local a lo global a través de las nuevas tecnologías. Es en este recorrido en el que, si nos ha hecho falta desde siempre ese apoyo para poder tratar nuestra información, sobre todo la que tiene que ver con nuestras finanzas, para poder tomar buenas decisiones, pues a día de hoy esto ya sí cabe más crucial, más importante y relevante, el precisamente hacer un tratamiento muy ágil, utilizando lo que se ha dicho, los procedimientos de Big Data, de Smart Data, para poder tener cuanta mejor información y de más calidad posible, para poder tomar decisiones en un tiempo muy rápido, para poder adelantarnos a lo que nuestra competencia en cualquier parte del mundo pueda estar haciendo. En ese sentido, es cierto que si hablamos de contabilidad, podemos estar hablando de que esos registros contables que se hacen en nuestro ámbito empresarial son conjuntos de datos altamente estructurados, con lo cual yo creo que de alguna manera puede ser fácil, entiéndaseme bien lo de fácil, relativamente fácil, el empezar a aplicar esas nuevas tecnologías en un horizonte no tan lejano. Ya se ha dicho que esos documentos, esos papeles contables que a día de hoy se utilizan, ya se está haciendo la transición a que sean documentos electrónicos, pero ya podemos sin duda empezar a hablar de una cierta revolución cuántica, es decir, una contabilidad automática que permitiera a todos los ámbitos de una empresa, y ahí sí incluso nos vamos a poner el tamaño mayor, ¿no?, donde es más difícil a veces que fluya esa información, pudiera llegar en tiempo real, y que además esa información no solamente llegara en el ámbito interno de la empresa con cierta agilidad, estamos hablando de esos reportes trimestrales o semestrales, sino que eso fuese prácticamente pues al día, ¿no? Es algo que le viene bien a quien establece las normas y que de alguna manera ha de regular, pero sin duda el principal beneficiado de esa rapidez que pudiéramos conseguir con la aplicación de las nuevas tecnologías sería la empresa, el mundo de la empresa. Podemos hablar de blockchain como una forma para dar seguridad y verificar la información que se pueda almacenar dentro de una o varias empresas y en varias ubicaciones. Máxima seguridad en unos tiempos en los que también, a más uso de las nuevas tecnologías, más necesaria esa seguridad. Y luego, sin duda, también el aplicar la inteligencia artificial, que se ha mencionado también en alguna de las presentaciones, aplicándola a sistemas de machine learning. ¿Por qué no habilitar aplicaciones, computadoras, para que tengan que aprender sin necesidad de que explícitamente estén programadas para algo? Yo creo que eso está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, y las ventajas, como digo, que eso pudiera aportar a nuestra empresa de hacer incluso auditorías en tiempo real sería fantástica. Eso es algo a lo que debemos de aspirar, y evidentemente el tamaño pequeño de los que todavía van más lentos en eso también nos va a retrasar. Pero sin duda es algo que para nuestra empresa será fundamental. Fijaos, doy un salto, hago un pequeño paréntesis, si me permitís. Se ha hecho mención a la regulación. Enrique incluso ha sido un poquito crítico con algunas cuestiones. Es verdad que desde el mundo empresarial puede parecer que a veces tenemos un discurso contradictorio, que no lo es, en el sentido de que pedimos que no haya un exceso de regulación por aquello de que a veces algunas normas son contradictorias, pero sin duda también pedimos al mismo tiempo que haya unas reglas del juego claras, para que tengamos con tiempo y para poder hacerlo de la forma correspondiente, seguridad de que tal como estamos haciendo las cosas y como estamos reportando, es la forma correcta de hacerlo. Evidentemente, por evitar otra clase de problemas y por también cumplir con lo que se nos exige. Más allá de lo que es el que entre las nuevas tecnologías, que yo creo que eso también va a incidir en cambiar el tipo de función que pueda tener un asesor en contabilidad, finanzas, un auditor en el ámbito de la empresa, podrá dejar, digamos, las transacciones más automáticas para de verdad esforzarse, implicarse en habilidades más analíticas, en servicio de consultoría, en apoyar un poco la generación de valor en otras áreas de la empresa. Yo creo que más allá de hablar de la cuestión también tecnológica, creo que también una cuestión relevante, y lo mencionaba antes, que era el segundo tema que iba a abordar, debe ser el hablar de esa información no financiera. Es verdad que a día de hoy es un requisito para empresas grandes, que afecta a pocas, las cotizadas, que sí que tienen un ejercicio ya previo quizá de haber hecho esos informes de sostenibilidad, que cuando empezamos a hablar de responsabilidad social empresarial, y que es también la evolución que están siguiendo nuestras empresas, ojo, que más allá de la función de generación de un rendimiento, de una rentabilidad, de la búsqueda de un beneficio,
Ha habido una evolución en cómo nuestras empresas están avanzando y cómo se implican con el entorno en el que desarrollan actividad. Eso que se ha enmarcado en la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial llevaba a que muchas de estas empresas grandes hicieran esos informes de sostenibilidad y otras más pequeñitas estuvieran trabajando para, formando parte del Pacto Mundial, elaborar informes de seguimiento también anuales. ¿Qué ocurre? Que es verdad que desde el momento que sale esa necesidad de emitir esos informes no financieros, de, oye, ¿y qué información es la que ha de trasladarse? ¿En qué sentido? ¿Y cuáles son las exigencias? Y con la premura con la que también salió, generó cierto revuelo. Pero sí que es verdad que debemos de tender hacia eso porque, así como digo que las empresas están evolucionando, eso no es algo que se haga tampoco de manera totalmente autónoma, es que el mercado también lo está demandando. Y es cierto que la Unión Europea es sensible a esto, pero es algo a lo que estamos combinados, como decía antes, por parte de la Organización de Naciones Unidas. Esos objetivos de desarrollo sostenible en los que se pretende que el papel que en el ámbito social tienen las empresas como generadores de riqueza, de empleo, por la llegada que tiene a través de sus propios trabajadores, de esos grupos de interés con los que habitualmente se relaciona como agentes fundamentales para activar ese cambio que se precisa para cumplir con esos ODS de cara al horizonte 2030. Yo creo que ya ha terminado el tiempo ese en el que las empresas solamente publicaban información financiera para ser más transparentes, para dar a conocer otra clase de información, cómo con su actividad económica y empresarial están repercutiendo en ese entorno en el que desarrollan actividad, cómo hay proyectos, porque incluso esos ODS hablan de que no son obligatorios en cumplimiento, pero sí generan oportunidades para las empresas. Cómo, por supuesto, teniendo presente el funcionamiento de la empresa, su principal línea de actividad, pueden surgir oportunidades de negocio que tengan unas consecuencias positivas para el entorno, y en ese sentido volvemos a lo mismo, necesitamos información organizada, poder tomar decisiones solventes. Sin duda hay una trayectoria que avala al sistema español precisamente para establecer esas normas. Tenemos, y ya con esto finalizo, retos importantes que asumir en los que sin duda es importante que continúe esa colaboración entre quienes establecen las normas, quien hace registro de toda esa información, de las personas que, como ustedes, se dedican a asesorar a nuestros empresarios para tomar las mejores decisiones y, por supuesto, las empresas en primera persona, para asumir esos retos, seguir creciendo y promover que el tejido empresarial español también esté al ritmo e incluso siendo precursor, como lo hemos sido en muchas ocasiones, con el resto del tejido empresarial global, siendo al máximo competitivos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradezco mucho a todos los ponentes su concisión, a pesar de que era mucho el conocimiento que trataban de verternos. Gracias también a todos los presentes, en definitiva, por haber atendido la presentación. Y si tuviéramos más tiempo, pues podríamos decir muchas otras cosas o debatir entre nosotros, pero si les parece vamos a hacerlo en torno a una mesa y los alimentos que nos esperan. Muchas gracias.